La sala de conferencias segura debajo del Palacio Presidencial en Ouagadougou había sido testigo de muchos momentos históricos, pero nada como lo que estaba a punto de desarrollarse esa tarde del jueves a las 7:43 p.m. El capitán Ibrahim Traoré estaba solo al frente de la larga mesa de caoba. 5 carpetas dispuestas de manera precisa frente a él, cada una conteniendo evidencia que podría condenar o redimir a la persona cuyo nombre estaba escrito en su portada. Fuera de la puerta, reforzada, el coronel Antoine Mensah, el jefe de seguridad ficticio de Traoré, miró su reloj. En exactamente 17 minutos, 5 de los funcionarios más poderosos de Burkina Faso entrarían a esa sala creyendo que asistían a una reunión urgente sobre seguridad. No tenían idea de que su traición había sido expuesta, documentada, y a punto de ser presentada ante ellos con detalles exhaustivos. El descubrimiento de la conspiración había comenzado 3 semanas antes, con un solo mensaje cifrado interceptado por la teniente Sara Pompadour, una oficial ficticia de inteligencia, de señales que había notado un patrón inusual en las comunicaciones diplomáticas. El mensaje en sí era inofensivo. Una invitación a cenar de la embajada francesa al subdirector del ministro de Defensa. Pero se había enviado utilizando un protocolo descifrado que no se usaba desde la era colonial. Un detalle que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera específicamente entrenado en criptografía histórica. Capitán, había informado a Traoré, alguien está utilizando canales de comunicación muertos, canales que oficialmente ya no existen, pero que aún son monitoreados por las viejas redes de inteligencia francesa. Ese descubrimiento había desencadenado una investigación tan secreta que solo 4 personas en todo el gobierno sabían al respecto. Lo que descubrieron fue una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno, el ejército y las instituciones financieras. Un plan coordinado para derrocar a Traoré e instalar un gobierno más favorable a la cooperación internacional, como lo llamaban los conspiradores. El primer conspirador en llegar fue el general Marcus Dallot, viceministro de Defensa, un hombre que había servido en el ejército durante 30 años, y había sido considerado uno de los asesores más confiables de Traoré. Entró a la sala con su acostumbrada marcha confiada, su uniforme inmaculado, sus medallas brillando bajo las luces fluorescentes. No tenía idea de que Traoré poseía grabaciones de sus reuniones con los agregados militares franceses, donde había prometido conceder a Francia acceso ilimitado a las minas de uranio a cambio de apoyo en un golpe de Estado. «Buenas noches, capitán», dijo Dallot, tomando su asiento designado. «Supongo que esta reunión es sobre la situación en el norte». Traoré no respondió. Simplemente asintió en señal de reconocimiento mientras seguía revisando los documentos, frente a él. El siguiente en entrar fue Robert Cabo, subsecretario de Finanzas, un brillante economista que se había graduado en la Sorbona y había sido fundamental en la reestructuración de la deuda de Burkina Faso. Su traición fue quizás la más calculada. Desvió fondos del gobierno hacia cuentas offshore controladas por los conspiradores, creando un fondo para el golpe, mientras debilitaba simultáneamente la posición financiera del gobierno. La evidencia en su contra incluía registros bancarios, correos electrónicos cifrados y el testimonio de un banquero suizo que decidió cooperar a cambio de inmunidad. La energía nerviosa de Cabo era palpable al entrar. A diferencia del porte militar de Dio, el financiero jugueteaba con su reloj de oro, un gesto que Traoré había notado en reuniones anteriores cuando el hombre estaba bajo estrés. «Capitán Traoré», saludó Cabo, su voz un poco más aguda de lo habitual. «No esperaba una citación esta noche. ¿Hay una crisis financiera que debamos abordar?» De nuevo, Traoré permaneció en silencio, con los ojos concentrados en los documentos. El tercero en llegar fue el coronel James Swadok, jefe de inteligencia militar, cuya traición fue quizás la más peligrosa. Había estado proporcionando informes de inteligencia falsos a Traoré, mientras compartía simultáneamente inteligencia genuina con operadores extranjeros. Su red de contactos había proporcionado a los conspiradores información detallada sobre los arreglos de seguridad de Traoré, horarios de viaje e incluso hábitos personales. La evidencia en su contra fue la más difícil de obtener, requiriendo una operación de inteligencia paralela completamente fuera de los canales oficiales. Ouagadougou entró con la calma práctica de un espía profesional.
sus ojos escaneando inmediatamente la sala en busca de amenazas, salidas y cualquier señal de lo que realmente podría ser esta reunión. Notó la inusual disposición de las carpetas sobre la mesa y la ausencia de otros oficiales de seguridad, aparte de los guardias en la puerta. Su mano se movió instintivamente hacia su arma. Luego se detuvo, dándose cuenta de que cualquier movimiento repentino sería fatal. Una reunión interesante, observó Suadogu, su voz cuidadosamente neutral. ¿Esperamos a otros? 2 más, respondió finalmente Traoré, su voz tranquila, pero con un tono subyacente que hizo que los 3 hombres se acomodaran incómodos en sus asientos. La siguiente en entrar fue la doctora Tricia Kaore, la gobernadora del Banco Central, una mujer que había sido aclamada como una genio financiera por su gestión de la política monetaria. Su papel en la conspiración era hacer colapsar la moneda, en un momento crucial, creando un caos económico que justificaría la intervención militar. Ya había comenzado a implementar políticas que harían vulnerable la economía, disfrazándolas como reformas. La evidencia en su contra incluía grabaciones de sus reuniones con funcionarios del FMI, que en realidad no eran del FMI, sino contratistas, militares privados que planeaban lucrarse con el caos. Ella entró con su habitual actitud profesional, su traje de diseñador y joyas, un contraste evidente con los uniformes militares en la sala. Pero Traoré notó el leve temblor en sus manos al dejar su maletín. La forma en que sus ojos recorrían a los demás conspiradores, buscando alguna señal de lo que estaba sucediendo. «Caballeros, capitán», saludó formalmente, tomando su asiento con una compostura forzada. El último en entrar fue Michel Ouedraogo, viceministro del Interior, responsable de la seguridad interna y las fuerzas policiales. Su papel en la conspiración era asegurarse de que las unidades policiales se apartaran durante el golpe, creando un vacío de seguridad que las unidades militares leales a los conspiradores llenarían. Pero a diferencia de los demás, Ouedraogo entró luciendo agotado, derrotado, como si no hubiera dormido en días. Su traje, usualmente impecable, estaba arrugado, su corbata torcida, y sus ojos llevaban un peso que hablaba de una presión insoportable. Traoré sabía por qué. La hija de Ouedraogo había sido secuestrada hacía 3 meses mientras estudiaba en París. La demanda de rescate no era dinero, sino cooperación en el golpe. Cada semana recibía pruebas de vida, una foto, un video corto, siempre con la amenaza implícita de que la supervivencia de su hija dependía de su cumplimiento. Lo que los conspiradores no sabían era que el servicio de inteligencia de Traoré había localizado a la chica hacía 2 semanas y estaban preparados para rescatarla en el momento en que Traoré diera la orden. Mientras Ouedraogo se sentaba, miró directamente a Traoré con unos ojos que parecían suplicar comprensión, misericordia. Algo que no podía articular del todo. Con los 5 conspiradores presentes, Traoré se levantó lentamente, su presencia llenando la sala a pesar de su relativamente joven edad. Caminó hasta la puerta, la cerró con llave desde adentro, y guardó la llave en su bolsillo. El sonido del cerrojo encajando fue como un disparo en la sala silenciosa. «Caballeros, dama», comenzó Traoré, regresando a su asiento. «Probablemente se estén preguntando por qué los he reunido esta noche. La respuesta es simple. Traición». La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. El porte militar de Dalo se rigió. El nerviosismo de Cabo se intensificó, y la mano de Suadogu volvió a moverse hacia su arma. Cabo se puso pálido debajo de su maquillaje. Solo Ouedraogo no mostró sorpresa, como si estuviera esperando este momento. Traoré abrió la primera carpeta. General Marcus Dalo, el 15 de septiembre. Se reunió con el coronel Franard Dubois de la inteligencia francesa en el Hotel Espléndido. Le prometió acceso ilimitado a nuestras reservas de uranio a cambio de apoyo militar para derrocar mi gobierno. También acordó reinstalar las bases militares francesas y conceder inmunidad a las corporaciones francesas que operan en Burkina Faso. Sacó una fotografía de la carpeta. Dalo estrechando la mano del oficial francés, tomada con una cámara, oculta en la habitación del hotel. Luego, reprodujo una grabación de audio en su teléfono. La voz de Dalo, clara e inconfundible. Traoré es un niño jugando a la revolución. Con tu apoyo, podemos restaurar el orden adecuado y el beneficio mutuo. El rostro de Dalo pasó por varias transformaciones: shock, rabia, cálculo
Y finalmente, resignación. ¿Cómo? Fue lo único que logró decir. No es importante, respondió Traoré, abriendo la segunda carpeta. Robert Cabo, en los últimos 6 meses, has transferido 47 millones de dólares del Tesoro Nacional a cuentas en Suiza, Chipre y las Islas Caimán. Estos fondos estaban destinados a proyectos de desarrollo rural. Los niños mueren de hambre mientras tú financiabas un golpe. La evidencia era abrumadora. Estados bancarios, registros de transferencias, incluso grabaciones en video de Cabo entrando a bancos suizos. Cada pieza meticulosamente documentada y verificada. La energía nerviosa de Cabo se desplomó en pánico visible. El sudor perlaba su frente al darse cuenta de la magnitud de su exposición. «Capitán, ¿puedo explicar?» «Guárdalo», lo interrumpió Traoré, pasando a la tercera carpeta. «Coronel Suadogu, tu traición es quizás la más sistemática. Durante 8 meses, has estado alimentando informes de inteligencia falsos, mientras compartías nuestra inteligencia real con manejadores franceses, estadounidenses y rusos. No eres solo un traidor. Eres un triple agente vendiendo al mejor postor». La evidencia contra Suadogu era particularmente condenatoria. Fotografías de puntos de entrega, comunicaciones interceptadas, incluso grabaciones de él recibiendo pagos de agentes extranjeros. Pero lo más impactante fue un documento que mostraba que había revelado la ubicación de casas seguras, lo que resultó en la muerte de 3 oficiales encubiertos. La compostura profesional de Suadogu finalmente se rompió. Su mano se movió completamente hacia su arma, pero antes de que pudiera desenfundarla, se encontró mirando los cañones de varios rifles mientras los guardias entraban por una puerta oculta, todos apuntando hacia él. «No lo haría», dijo Traoré tranquilamente. «No eres el único que sabe cómo realizar operaciones de inteligencia». Pasando a la cuarta carpeta, Traoré se dirigió a la doctora Kaore. «Doctora, tu sabotaje económico fue elegante. Eso te lo reconozco. Disfrazando la manipulación de la moneda como una reforma monetaria, creando vulnerabilidades que desencadenarían una crisis en el momento adecuado. Estabas planeando hacer colapsar nuestra economía el próximo martes, ¿verdad? La evidencia incluía correos electrónicos con falsos funcionarios del FMI, grabaciones de ella instruyendo a sus subordinados para implementar políticas destructivas, y una cronología detallada del colapso económico planeado. La compostura profesional de la doctora Kaore se rompió. «Prometieron que nadie saldría herido», susurró. «Se suponía que solo sería una transición de poder. Díselo a los millones que habrían perdido sus ahorros, sus trabajos, su esperanza», respondió Traoré fríamente. Finalmente llegó a la quinta carpeta, la de Udrago. Pero en lugar de abrirla inmediatamente, Traoré hizo una pausa, estudiando al hombre que ahora estaba llorando libremente. «Miquel Udrago», dijo Traoré, su voz ahora más suave. «Tu hija, Aminata, está a salvo. Ha estado bajo nuestra protección durante 2 semanas. Las personas que la tenían fueron arrestadas ayer en Leang». El sollozo de Udrago fue audible en toda la sala. Los otros conspiradores lo miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. No sabían nada de su crisis personal, solo que él había aceptado participar. «Ellos la tomaron», balbuceó Udrago. «Dijeron que la matarían si no cooperaba. Cada semana enviaban pruebas de que estaba viva, siempre con nuevas amenazas. No quería traicionarte, capitán. No quería nada de esto». Traoré abrió la carpeta de Udrago, revelando no solo evidencia de su participación, sino también toda la documentación sobre el secuestro de su hija, las amenazas y la posición imposible en la que se había visto. «Lo sé», dijo Traoré, simplemente. «Hemos estado monitoreando la situación desde el principio. Podríamos haberla rescatado antes, pero necesitábamos identificar a todos los involucrados». La sala cayó en silencio, excepto por los sollozos continuos de Udrago. Los otros 4 conspiradores estaban procesando su exposición, calculando sus opciones, dándose cuenta de que no tenían ninguna. Traoré se levantó nuevamente, caminando, hacia una mesa lateral donde 5 documentos esperaban. «Estos son confesiones, admisiones detalladas de sus crímenes, sus coconspiradores, sus manipuladores extranjeros, todo. Todos los firmarán». «¿Y si nos negamos?», preguntó Dalo, tratando
de recuperar algo de su antigua autoridad. Entonces serán juzgados públicamente por traición. La evidencia será liberada a los medios. Sus familias serán desacreditadas. Sus bienes serán confiscados. Y dado el actual estado de ánimo de la población respecto a la interferencia extranjera, dudo que sobrevivan lo suficiente como para llegar al juicio. La amenaza no fue sutil, pero no necesitaba serlo. Las calles de Ouagadougou estaban llenas de jóvenes que se habían unido a la visión de Traoré de un Burkina Faso soberano. La revelación de un intento de golpe respaldado por extranjeros provocaría reacciones violentas. «¿Si firmamos?», preguntó Cabo, su voz apenas un susurro. «Eso depende de la sinceridad de su cooperación y las circunstancias de su traición», respondió Traoré, mirando fijamente a Ouedraogo. Uno a uno, se acercaron a la mesa. Traoré firmó primero, su orgullo militar completamente roto. Su mano temblaba mientras escribía su nombre. Cada letra un clavo en el ataúd de su carrera de 30 años. Cabo fue el siguiente, su firma apenas legible por su temblor. El financiero que había manejado miles de millones no pudo estabilizar su mano lo suficiente para firmar su propio nombre correctamente. Cabo firmó con la calma fatalista, de un profesional que sabía cuándo el juego había terminado. Incluso agregó su número de identificación del servicio de inteligencia, un toque final de precisión profesional a su confesión. La doctora Kaore firmó mientras lloraba, sus lágrimas cayendo sobre el papel y difuminando la tinta. La mujer que había sido portada de revistas como la genio financiera de África se redujo a un cúmulo tembloroso. Finalmente, Ouedraogo se acercó. Pero antes de que pudiera firmar, Traoré habló. «Michel, tu confesión es diferente a las demás. Incluye todas las circunstancias de tu coacción». Ouedraogo levantó la vista, la esperanza brillando en sus ojos por primera vez. «Fírmalo y discutiremos tu futuro», dijo Traoré. Después de 1900 que los 5 firmaran, Traoré recogió los documentos y regresó a su asiento. «Ahora, déjenme contarles lo que sucede a continuación», miró a Dalo. «General, tienes 48 horas para abandonar el país. Vas a renunciar citando razones de salud. Se revoca tu pensión. Tus bienes serán congelados, excepto por una pequeña asignación para tu supervivencia básica. Nunca regresarás a Burkina Faso ni a ningún Estado miembro de la Unión Africana. La inteligencia francesa ya ha sido informada de que ahora eres una carga para ellos». El rostro de Dalo se volvió cenizo. Exilio y pobreza después de toda una vida de servicio y privilegios. Cabo, devolverás cada centavo que robaste más intereses. Luego, servirás como testigo en la acusación de tus coconspiradores en el sector financiero. Después de eso, 20 años en prisión con la posibilidad de reducción por cooperación continua. Cabo asintió mecánicamente, ya calculando que 20 años significaban que probablemente moriría en prisión. Ouedraogo, eres el 1900 más peligroso, así que tu destino es el más severo, confinamiento solitario de por vida en un lugar conocido solo por mí. No habrá juicio ni publicidad, simplemente desaparecerás. Tus redes de manejadores asumirán que has desertado a otro servicio. Ellos mismos te buscarán, pero nunca te encontrarán. La calma profesional de Ouedraogo regresó. Entendió la lógica. Sabía demasiado para que le dieran libertad, pero también demasiado para ser juzgado públicamente. «Doctora Kaore, harás una confesión pública sobre mala gestión monetaria y renunciarás. Luego trabajarás para el gobierno de manera gratuita durante 10 años, usando tus habilidades para deshacer el daño que planeaste. Después de eso, exilio. Tu experiencia es demasiado valiosa para desperdiciarla, pero tu libertad es perdida». Kaore asintió, quizás aliviada de no enfrentar prisión, o algo peor. Finalmente, Traoré se giró hacia Ouedraogo. «Michel, fuiste coaccionado por el secuestro de tu hija. Participaste de manera mínima, siempre tratando de retrasar o sabotear los planes del golpe. Sí, lo notamos. Renunciarás en silencio, citando razones familiares. Perderás tu puesto, pero conservarás tu pensión. Lo más importante es que mañana serás reunido con tu hija». El alivio en el rostro de Ouedraogo fue profundo, pero luego Traoré añadió: «Sin embargo, trabajarás directamente para mí en secreto durante los próximos 5 años. Tu conocimiento del Ministerio del Interior y de las redes policiales nos ayudará a erradicar a los agentes extranjeros restantes.
Sí, capitán. Lo que sea, respondió Udrago inmediatamente. Ahora, continuó Traoré, dirigiéndose a los 5. Pueden preguntarse por qué no los ejecuto a todos por traición. La respuesta es estratégica. Sus manejadores extranjeros se preguntarán qué sucedió. Algunos de ustedes desapareciendo, otros renunciando, uno continuando trabajando. Los confundirá, hará que cuestionen sus otros activos, provocará paranoia en sus redes. Se levantó y caminó hacia la puerta. Tienen 1 hora para despedirse de sus familias. Los que se van serán escoltados por los guardias. Cualquier intento de desviarse de mis instrucciones resultará en la implementación inmediata de la alternativa más severa. Al desbloquear la puerta, se volvió una última vez. Burkina Faso les dio todo. Educación, posición, poder, respeto. La traicionaron por promesas extranjeras y beneficios personales. Excepto tú, Michelle. Fuiste atrapada en una situación imposible. Por eso tú sola recibes misericordia. Los guardias entraron y, uno por uno, los conspiradores fueron escoltados, afuera. Dalo caminó como un hombre roto, su porte militar completamente perdido. Cabo tropezó, necesitando apoyo de los guardias. Suadogu caminó con firmeza, ya aceptando su destino. Cabo se movió como un zombi, el shock apoderándose de él, pero Udrago se detuvo en la puerta, volviéndose hacia Traoré. Capitán, lo siento mucho. Debería haber venido a usted cuando se llevaron a Aminata. Sí, deberías haberlo hecho, respondió Traoré. Pero intentaste proteger tanto a tu hija como a tu país, fallando en ambos, pero intentando en ambos. Por eso estás saliendo de aquí, mientras los demás enfrentan la deshonra, la prisión o la desaparición. Cuando la sala se vació, el coronel Mensa entró. Señor, ¿cree que fue sabio mostrar misericordia a Udrago? Es más útil vivo y agradecido que muerto y martirizado. Traoré respondió. Además, su historia se difundirá discretamente en las filas del gobierno, mostrando que puedo ser misericordioso con los que son coaccionados, pero implacable con los que eligen la traición. El miedo y la esperanza, coronel, son más efectivos que el miedo solo. En los días siguientes, los cambios en el gobierno fueron notados, pero no comprendidos por el público. La repentina jubilación del general Dalo, debido a problemas cardíacos, levantó algunas cejas, pero no alarmas. El arresto de Cabo por malversación de fondos fue visto como parte de la campaña anticorrupción de Traoré. Suadogu simplemente desapareció, con declaraciones oficiales diciendo que estaba en una misión clasificada a largo plazo. La renuncia y confesión de la doctora Kaore por errores de política fue presentada como responsabilidad en el gobierno. Solo la tranquila renuncia de Udrago por razones familiares pasó desapercibida, especialmente cuando surgieron fotos de él reuniéndose con su hija en el aeropuerto. Ambos llorando de alegría. Los servicios de inteligencia extranjeros fueron arrojados al caos. Su golpe cuidadosamente planeado se desplomó sin explicación. Los activos se apagaron, los fondos desaparecieron, y los canales de comunicación fueron cortados. La paranoia se extendió por sus redes mientras sospechaban de agentes dobles, traiciones triples e infiltraciones. El agregado militar de la embajada francesa, coronel François Dubois, quien había reclutado a Dalo, fue llamado a París después de ser declarado persona non grata. Nunca lo logró, desapareciendo en algún punto entre Udrago y París. Algunos dicen que la antigua red de Suadogu, creyendo que él había desertado, eliminó a Dubois como un problema. Otros sugieren que fue el servicio de inteligencia de Traoré quien lo organizó. La verdad nunca salió a la luz. El jefe de la estación de la CIA estadounidense solicitó una reunión de emergencia con Traoré, tratando de entender lo que había sucedido. Traoré lo recibió, pero solo dijo: sus activos eran en realidad pasivos. Les he hecho un favor eliminándolos. Los rusos, siempre pragmáticos, simplemente asumieron sus pérdidas y comenzaron a acercarse a Traoré directamente, ofreciendo asociaciones legítimas en lugar de subversión. Pero el impacto más significativo fue interno. La noticia se difundió discretamente entre los rangos del gobierno y el ejército sobre la noche en que 5 traidores firmaron confesiones ante Traoré. Los detalles eran vagos, pero el mensaje era claro. La traición sería descubierta y castigada, pero aquellos que actuaran bajo coacción podrían encontrar misericordia.
Ouedraogo, fiel a su palabra, se convirtió en uno de los activos secretos más efectivos de Traoré. Su conocimiento de las redes policiales y las operaciones del Ministerio del Interior ayudó a identificar y eliminar a docenas de agentes extranjeros y funcionarios corruptos. Su hija Aminata, traumatizada por su experiencia, se convirtió en defensora de la soberanía, uniéndose finalmente al servicio de inteligencia ella misma. Los otros conspiradores enfrentaron los destinos que se les habían prometido. Dalo llegó a Francia, pero se encontró no bienvenido. Sus manejadores franceses lo veían como un activo fracasado y un posible problema. Vivió en un pequeño apartamento en Marsella, sobreviviendo con la pequeña asignación que Traoré le permitió, una sombra de su antiguo yo. Murió 3 años después, solo y olvidado. Su muerte pasó desapercibida tanto por el ejército que sirvió durante 3 décadas como por los amos extranjeros que había elegido por encima de su país. Cabo sirvió como testigo en múltiples juicios. Su testimonio expuso una vasta red de corrupción financiera. Su sentencia de 20 años fue reducida a 15 por cooperación. Pero su salud, destrozada por el estrés y la vergüenza, sucumbió después de solo 7 años. Murió en prisión. Su vasta riqueza robada fue devuelta para construir escuelas y hospitales en las áreas rurales que él había despojado. Su adogu desapareció en una instalación subterránea especialmente construida, pasando sus últimos años en confinamiento, solitario con solo libros y sus pensamientos como compañía. Su conocimiento enciclopédico de las operaciones de inteligencia fue ocasionalmente aprovechado a través de comunicaciones escritas, pero nunca volvió a ver a otro ser humano directamente. Algunos dicen que enloqueció, otros que encontró paz en la meditación. Solo Traoré sabía la verdad, y nunca habló de ello. La doctora Kaore trabajó incansablemente durante los 10 años prometidos, su experiencia ayudando a estabilizar y hacer crecer la economía de Burkina Faso. Fue brillante en su trabajo, tal vez impulsada por una necesidad de redención. Después de su década de servicio, se exilió en Sudáfrica, donde vivió tranquilamente, publicando ocasionalmente artículos económicos bajo un seudónimo. Ella nunca habló públicamente sobre su papel en el intento de golpe o sobre su servicio, forzado después de ello, pero fue Ouedraogo quien tuvo el viaje más interesante. Sus 5 años de servicio secreto para Traoré fueron tan efectivos que, cuando terminó el término, Traoré le ofreció un puesto permanente como asesor especial de seguridad interna. Ouedraogo aceptó, convirtiéndose en uno de los asesores más confiables de Traoré. Su experiencia personal con la coacción lo convirtió en un experto en identificar y ayudar a otros en situaciones similares. Años después, cuando un periodista logró reunir partes de la historia y le preguntó a Traoré sobre esa noche, él respondió: 5 personas traicionaron a su país. 4 eligieron hacerlo. 1 fue forzado. La justicia no solo se trata de castigos. Se trata de entender las circunstancias y las motivaciones. Las lágrimas de Ouedraogo eran reales. Él fue una víctima que se convirtió en perpetrador. Los otros solo sentían autocompasión por haber sido atrapados. El periodista insistió. Pero, ¿cómo supo que debía confiar en Ouedraogo? ¿Cómo sabía que su arrepentimiento era genuino? Traoré sonrió levemente. Porque él fue el único que nunca intentó justificar sus acciones. Los demás todos tenían explicaciones, razones, ideologías. Ouedraogo solo dijo que su hija había sido secuestrada. No afirmó que tenía razón o que su causa era justa. Admitió que estaba equivocado, pero explicó que estaba atrapado. Esa honestidad, esa aceptación de la culpa mientras explicaba la coacción, eso fue lo que lo salvó. La historia se convirtió en una leyenda dentro de las comunidades de inteligencia y militar de Burkina Faso, contada en susurros como una advertencia y una promesa. Traicionar a tu país por elección y enfrentar consecuencias severas. Ser forzado a traicionar, admitirlo honestamente, y tal vez encontrar redención. El fracaso del intento de golpe tuvo implicaciones más amplias. Otros países africanos, al ver cómo Traoré desmanteló un sofisticado complot respaldado por extranjeros, comenzaron a implementar medidas de contrainteligencia similares. La era de los golpes fáciles orquestados desde París, Washington o Moscú estaba terminando. Los servicios de inteligencia extranjeros tuvieron que adaptar sus enfoques. Los métodos antiguos de reclutar generales ambiciosos o funcionarios codiciosos
Todavía funcionaban en otros lugares, pero en Burkina Faso, y cada vez más en África, el riesgo de exposición se había vuelto demasiado alto. El análisis de costo-beneficio ya no favorecía la intervención. El manejo de la conspiración por parte de Traoré también envió un mensaje a su propio gobierno. Podía ser misericordioso, entendiendo la diferencia entre la codicia y la desesperación, entre elegir la traición y ser forzado a ella. Este enfoque matizado le ganó la lealtad de aquellos que de otro modo le temerían demasiado como para servir de manera efectiva. La hija de Michel Ouedraogo, Aminata, escribió un libro años después sobre su experiencia. Describió el terror del secuestro, el alivio del rescate y, lo más poderoso, la elección imposible de su padre. El libro se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas diplomáticas y de inteligencia africanas, un estudio de caso sobre cómo las potencias extranjeras explotan las vulnerabilidades personales. En la dedicatoria de su libro, escribió al capitán Ibrahim Traoré, quien entendió que mi padre era tanto culpable como inocente, que mostró misericordia cuando otros solo habrían mostrado juicio, y que le dio a nuestra familia una segunda oportunidad cuando no lo merecíamos. Los documentos de la confesión, esos 5 papeles firmados en terror y desesperación, fueron preservados en una bóveda especial en el Palacio Presidencial. Cada nuevo ministro, general o alto funcionario debía verlos como parte de su informe de seguridad. Un recordatorio sombrío del precio de la traición y de la posibilidad de redención. Un detalle que surgió años después fue que Traoré, en realidad, había sabido sobre el complot casi desde su inicio. Había permitido que se desarrollara, monitoreando cada movimiento, reuniendo evidencia, identificando a todos los participantes y sus manejadores extranjeros. Podría haberlo detenido en cualquier momento, pero eligió dejarlo madurar hasta el momento de máxima ventaja estratégica. ¿Por qué esperaste?, le preguntó el coronel Mensah años después. ¿Por qué no detenerlo de inmediato? Porque una cirugía incompleta del cáncer deja células malignas que se metastatizan, respondió Traoré. Necesitaba identificar cada tumor, cada nodo infectado, cada célula corrompida. Solo entonces podría eliminarlas todas de una vez, de manera limpia y completa. Los manejadores extranjeros nunca se recuperaron completamente del golpe. Sus redes en Burkina Faso fueron destruidas, su credibilidad arruinada, sus métodos expuestos. Tuvieron que reconstruir desde cero. Pero ahora se enfrentaban a una población y un gobierno alertas a sus tácticas. El impacto económico de prevenir el golpe fue calculado años después por economistas. Si hubiera tenido éxito, Burkina Faso habría enfrentado un colapso económico, dominio extranjero y décadas de recuperación. El costo en sufrimiento humano habría sido incalculable. Al detenerlo, Traoré no solo había salvado a su gobierno, sino el futuro de su nación. El impacto psicológico en los 5 conspiradores varió considerablemente. Dalo, en su exilio en Francia, escribió amargos memorias que nadie publicó, criticando a Traoré y lamentando su gloria perdida. Murió creyendo que había tenido razón al intentar el golpe, que Burkina Faso necesitaba la orientación extranjera. Cabo encontró la religión en prisión, volviéndose profundamente espiritual, y pasando sus últimos años aconsejando a otros reclusos. Sus últimas palabras fueron, según se informa, una oración de perdón por la nación que había traicionado. El destino de Ouedraogo permaneció misterioso. Algunos afirmaron que había encontrado la iluminación en la soledad. Otros, que se había vuelto completamente loco. Solo sus guardias sabían y estaban juramentados a un silencio permanente. La doctora Kaore se entregó a su servicio con tal dedicación que realmente comenzó a creer en la visión de Traoré. Su década de trabajo no remunerado se convirtió en una cruzada personal por la redención. Cuando finalmente se exilió, dejó atrás sistemas económicos que beneficiarían a Burkina Faso por generaciones. Pero la transformación de Ouedraogo fue la más completa. De traidor, reacio a asesor de confianza, su viaje encarnó la posibilidad de redención. Nunca olvidó que Traoré eligió salvar a su hija cuando podría haberla utilizado como palanca. Esa misericordia ganó lealtad absoluta. La comunidad internacional observó y aprendió. El viejo manual de cambio de régimen estaba siendo reescrito. Los países que parecían objetivos fáciles de manipulación estaban desarrollando capacidades sofisticadas de contrainteligencia.
La era de los golpes fáciles estaba terminando, reemplazada por una era en la que la soberanía volvía a significar algo. Las agencias de inteligencia estudiaron lo que se conoció como el método Traoré, permitiendo que los complots se desarrollaran, bajo vigilancia, reuniendo evidencia exhaustiva, luego golpeando decisivamente mientras ofrecían respuestas calibradas, según las circunstancias. Era más complejo que una simple supresión, pero mucho más efectivo a largo plazo. Las 5 firmas, en esos documentos de confesión, se convirtieron en símbolos de diferentes aspectos de la justicia. La firma audaz de Dalo representaba la traición arrogante enfrentando su destino. La firma temblorosa de Cabo mostraba la codicia desmoronándose bajo la exposición. La firma precisa de Suadogu demostraba la aceptación profesional de la derrota. La firma manchada de lágrimas de Cabo encarnaba el colapso emocional. Y la firma reacia de Udrago simbolizaba la complejidad de la justicia cuando hay coacción involucrada. Años después, se construyó un museo dedicado a la soberanía y la resistencia. En una sala especial, se exhibieron réplicas de las 5 confesiones. Los originales eran demasiado sensibles, junto con la historia de esa noche. Los visitantes se quedaban en silencio, leyendo los documentos, entendiendo que la soberanía requería vigilancia constante y que la justicia podía ser tanto dura como misericordiosa. Los niños de las escuelas aprendieron sobre la noche de las 5 firmas como un momento clave en la historia de su nación. Estudiaron no solo la traición, sino también la respuesta de Traoré. Aprendieron que el liderazgo significaba entender la complejidad humana, que la justicia no siempre era simple, y que la misericordia podía ser tan poderosa como el castigo. Los servicios de inteligencia extranjeros finalmente se adaptaron, pero nunca más intentaron un golpe tan directo en Burkina Faso. El riesgo era demasiado alto, la contrainteligencia demasiado efectiva, y la memoria de su fracaso total aún fresca. Se trasladaron a enfoques más suaves: influencia cultural menor, presión económica, maniobras diplomáticas. Pero los días de instalar gobiernos títeres a través de conspiraciones habían terminado. Traoré mismo rara vez habló sobre esa noche en los años posteriores. Cuando se le presionaba, solo decía: el liderazgo se trata de tomar decisiones difíciles con información incompleta y vivir con las consecuencias. Esa noche, tenía información completa y decisiones claras. La parte difícil fue elegir la justicia sobre la venganza, la estrategia sobre la emoción. El impacto regional fue significativo. Otras naciones de África Occidental solicitaron la asistencia de Burkina Faso para desarrollar capacidades de contrainteligencia similares. La Unión Africana creó un sistema continental de alerta temprana, basado en las lecciones aprendidas del golpe fallido. Poco a poco, el continente se estaba volviendo inmune a las antiguas tácticas de divide y vencerás. Los beneficios económicos siguieron a las mejoras en seguridad. Con los intentos de golpe convirtiéndose en inútiles, la inversión extranjera pasó de apoyar el cambio de régimen a asociaciones comerciales legítimas. El dinero que una vez financió conspiraciones ahora financió el desarrollo. La energía gastada en la subversión fue redirigida hacia la cooperación. Michel Udrago se convirtió en un caso de estudio sobre la redención a través del servicio. Su trabajo identificando y eliminando agentes extranjeros salvó innumerables vidas y evitó múltiples situaciones de crisis. Su experiencia en entender cómo los servicios extranjeros explotaban las vulnerabilidades personales llevó a nuevos protocolos para proteger a las familias de los funcionarios. La carrera de su hija Aminata en la inteligencia fue notable. Su experiencia personal con el secuestro y la coacción la hizo excepcionalmente efectiva para identificar y ayudar a otros en situaciones similares. Eventualmente, encabezó una unidad especial dedicada a proteger a las familias de los funcionarios de la explotación extranjera. En un extraño giro del destino, Aminata más tarde se casaría con el hijo del coronel Mensa, creando un vínculo familiar entre el hombre que había ayudado a exponer la traición de su padre y la mujer cuyo secuestro la había causado. Su boda fue atendida por Traoré, quien pronunció un discurso sobre cómo la tragedia podía convertirse en triunfo a través del coraje y la compasión. Los sistemas económicos que la doctora Kaore desarrolló durante su servicio forzado se convirtieron en modelos para otras naciones.
Sus políticas monetarias innovadoras, creadas bajo coacción pero ejecutadas con brillantez, ayudaron a aislar a Burkina Faso de los choques financieros globales. Los economistas más tarde notarían la ironía de que su trabajo forzado produjo mejores resultados que su puesto anterior remunerado. Las redes de inteligencia que Ouagadougou había comprometido fueron reconstruidas más fuertes y más seguras. Cada debilidad que había explotado fue corregida. Cada vulnerabilidad que había revelado fue reforzada. Su traición, paradójicamente, había hecho de los servicios de inteligencia de Burkina Faso unos de los más efectivos de África. La corrupción financiera que Cabo había facilitado condujo a reformas integrales. Las lagunas que había explotado fueron cerradas. Los sistemas que había manipulado fueron fortalecidos. Su robo había revelado debilidades que, una vez corregidas, hicieron casi imposible el robo futuro. Las conexiones militares del general Dalo mostraron dónde la lealtad era débil en las Fuerzas Armadas. Su reclutamiento de otros oficiales llevó a una revisión integral y una reforma de la cultura militar. El énfasis pasó de la lealtad personal a la lealtad institucional, de las conexiones extranjeras al compromiso nacional. La noche de las 5 firmas tuvo efectos en cascada que transformaron la gobernanza de Burkina Faso. Confiar pero verificar se convirtió en el principio operativo. Se implementaron sistemas para detectar señales tempranas de reclutamiento extranjero o irregularidades financieras. Las pruebas regulares de polígrafo, auditorías financieras y análisis de comportamiento se convirtieron en estándares para los puestos sensibles. Pero quizás el cambio más importante fue cultural. La posibilidad de redención que representaba Ouagadougou significaba que otros que se encontraran comprometidos pudieran presentarse sabiendo que se considerarían las circunstancias. Varios funcionarios en los años siguientes admitieron haber sido contactados por agentes extranjeros que buscaban ayuda, en lugar de sucumbir a la presión. Esto creó una resiliencia que frustró a los servicios de inteligencia extranjeros. Sus tácticas habituales de chantaje y coacción se volvieron menos efectivas cuando las personas sabían que podían pedir ayuda. El miedo a la exposición se equilibraba con la esperanza de redención, creando un marco psicológico que protegía contra la explotación. 20 años después de esa noche, Burkina Faso se había convertido en una de las naciones más estables y prósperas de África. El golpe fallido fue estudiado en academias militares de todo el mundo como un ejemplo de ejecución perfecta de contrainteligencia. La justicia calibrada dispensada se convirtió en un modelo para enfrentar situaciones de seguridad complejas. Ouagadougou, ahora un estadista mayor, ocasionalmente daba conferencias en la Academia de Seguridad Nacional. Su conferencia más popular se titulaba El precio del silencio, donde describía el tormento de ser coaccionado a la traición y el alivio de la redención a través del servicio. Los jóvenes oficiales escuchaban con total atención mientras él describía esa noche la firma de la confesión y la inesperada misericordia de Traoré. Firmé mi confesión creyendo que estaba firmando mi sentencia de muerte, les decía. En cambio estaba firmando mi redención. El capitán Traoré entendió que la justicia no se trata solo de castigo, sino de entender la complejidad humana y ofrecer caminos hacia la redención cuando sea apropiado. La conferencia siempre terminaba con él, mostrando una foto de su hija, Aminata, con su uniforme de servicio de inteligencia, de pie junto a Traoré en una ceremonia nacional. Ella fue secuestrada para forzar mi traición. Ahora protege a otros de destinos similares. Esa transformación de víctima a protectora, de la traición al servicio, esa es la verdadera victoria de esa noche. Las 5 confesiones, esos documentos firmados en terror y desesperación, eventualmente se convirtieron en algo más que artefactos históricos. Se convirtieron en herramientas de enseñanza, lecciones morales y, lo más importante, en prueba de que incluso en los momentos más oscuros de la traición, podía haber diferenciación entre el mal y la desesperación, entre la elección y la coacción. La comunidad internacional de inteligencia finalmente reconoció lo que sucedió esa noche como una clase magistral de arte y Estado. Un joven líder había enfrentado un intento de golpe sofisticado, respaldado por múltiples poderes extranjeros. Y no solo lo derrotó, sino que lo hizo de una manera que fortaleció, en lugar de debilitar a su nación. El principio Ouagadougou entró
En la terminología de inteligencia, el reconocimiento de que los activos coaccionados eran fundamentalmente diferentes de los traidores voluntarios y debían ser tratados en consecuencia. Este principio salvaría vidas y evitaría conflictos en todo el mundo, a medida que los servicios de inteligencia comenzaban a distinguir entre aquellos que elegían la traición y los que eran forzados a ella. Años después, documentos desclasificados de la inteligencia francesa revelaron su perspectiva sobre esa noche. Habían perdido a 5 activos clave en una sola noche. Toda su red en Burkina Faso se desplomó, y sus planes para el cambio de régimen fueron retrasados por décadas. Un analista francés escribió: Traoré no solo derrotó nuestro golpe, hizo imposibles los futuros golpes demostrando tanto una eficiencia implacable como una misericordia inesperada. El informe de acción posterior de la CIA estadounidense, filtrado años después, admitió: subestimamos las capacidades de inteligencia de Traoré y sobreestimamos la lealtad de nuestros activos. La respuesta calibrada a cada conspirador, basada en su nivel de culpabilidad, fue una guerra psicológica brillante. Creó incertidumbre en nuestras redes restantes sobre quién podría ser reclutado o perdonado. El análisis de la FSB rusa fue típicamente pragmático. Traoré demostró que los líderes africanos podían jugar el juego de la inteligencia, tan bien como cualquiera. Debemos ajustar nuestros enfoques en consecuencia. Pero más allá de las implicaciones internacionales, la historia humana seguía siendo la más conmovedora. 5 personas habían entrado en esa sala como conspiradores. 4 salieron como individuos rotos enfrentando la justicia. 1 salió con una segunda oportunidad que pasaría el resto de su vida ganándose. La sala donde se firmaron las confesiones se convirtió finalmente en un memorial. Una simple placa decía: en esta sala, una tarde de jueves, 5 ciudadanos de Burkina Faso eligieron entre la continua falsedad y la confesión veraz. Sus firmas marcaron no solo el final de un intento de golpe, sino el comienzo de una nueva comprensión de la justicia, la misericordia y la redención. Los visitantes del memorial a menudo se quedaban en silencio, imaginando la escena. 5 personas poderosas reducidas a firmar confesiones, sus manos temblando, sus futuros destruidos o transformados en esos momentos. La pluma utilizada para firmar se exhibía en una vitrina. Una pluma ordinaria que había escrito una historia extraordinaria. El diario personal de Traoré, publicado póstumamente décadas después, reveló sus pensamientos de esa noche. Mientras los veía firmar, no sentía alegría, solo responsabilidad. No eran enemigos extranjeros, sino compañeros burkineses que habían perdido el rumbo. La arrogancia de Dalo lo había hecho vulnerable a la adulación. La codicia de Cabo lo había cegado al patriotismo. El cinismo de Suadogu lo había convencido de que todos tenían un precio. La ambición de Kaore había superado su juicio, y Udrago simplemente era un padre intentando salvar a su hija. La decisión más difícil no fue castigar a los culpables, sino mostrar misericordia a Udrago. Algunos asesores querían que los 5 fueran ejecutados como ejemplo. Otros querían juicios públicos por el valor propagandístico. Pero yo vi una oportunidad para algo más poderoso, demostrando que la justicia podía ser matizada, que las circunstancias importaban, que la redención era posible. Las lágrimas de Udrago eran diferentes a las de los demás. No eran lágrimas de autocompasión, sino de angustia genuina. Había traicionado todo lo que creía para salvar a alguien a quien amaba. Eso no es maldad, eso es humanidad. Al mostrarle misericordia, no solo gané un activo, sino un mensaje de que nuestra revolución entendía la complejidad humana. El registro concluyó: la historia juzgará si tuve razón, pero creo que las 5 firmas representaron 5 aspectos diferentes del fracaso humano y requirieron 5 respuestas diferentes. La justicia estándar habría sido más fácil, pero menos efectiva. El impacto económico de evitar el golpe continuó acumulándose a lo largo de los años. Los economistas calcularon que el golpe fallido había ahorrado a Burkina Faso al menos $300.000 millones en crecimiento económico que se habrían perdido debido a la inestabilidad. El entorno de inversión estable que resultó de una fuerte contrainteligencia atrajo asociaciones internacionales que transformaron la nación. El servicio forzado de la doctora Patricia Kaore tuvo un resultado inesperado. Los sistemas económicos,
que desarrolló bajo coacción fueron tan efectivos que otras naciones solicitaron su experiencia. Después de su exilio, se convirtió en consultora de gobiernos africanos, enseñándoles cómo proteger sus economías de la manipulación que ella misma había planeado. Su arco de redención, de saboteadora a protectora, se convirtió en una poderosa historia de transformación. Las reformas militares desencadenadas por la traición de Dalo crearon una de las fuerzas armadas más profesionales de África. El énfasis en la lealtad institucional, en lugar de la lealtad personal, significó que los golpes militares se volvieron estructuralmente imposibles. Los oficiales fueron entrenados para servir a la nación, no a individuos, y la cultura de dependencia extranjera fue completamente eliminada. La exposición de Ouagadougou condujo a la creación del servicio de contrainteligencia más sofisticado de África. Cada vulnerabilidad que él había explotado fue estudiada y corregida. El servicio que había traicionado se hizo más fuerte debido a su traición. Una amarga ironía que contempló en su confinamiento solitario. Los crímenes financieros de cabo llevaron a reformas de transparencia que convirtieron a Burkina Faso en un modelo de responsabilidad fiscal. Los sistemas de seguimiento implementados para prevenir futuros desfalcos se volvieron tan efectivos que las organizaciones internacionales los utilizaron como plantillas para otros países. Pero fue la transformación de Ouedraogo la que tuvo el impacto más duradero. Su evolución de traidor coaccionado a asesor de confianza mostró que las personas podían cambiar, que la redención era posible, que la misericordia podía crear lealtad más fuerte de lo que el miedo podría jamás. Su trabajo identificando y protegiendo a los funcionarios de la coacción salvó a decenas de enfrentar su destino. Desarrolló protocolos para que los funcionarios informaran sobre acercamientos de agentes extranjeros sin temor a castigo si aún no habían cedido. Este protocolo de Ouedraogo fue adoptado en toda África, creando resiliencia contra la manipulación extranjera. 5 años después de esa noche, se celebró una conferencia sobre inteligencia, justicia y soberanía en África. Ponentes de todo el mundo analizaron los eventos y su impacto. La oradora principal fue Aminata Ouedraogo, ahora una funcionaria de inteligencia de alto rango. Habló emotivamente sobre el viaje de su padre. Mi secuestro fue diseñado para romper a mi padre y, a través de él, romper a nuestra nación. En cambio, reveló la fuerza de ambos. Mi padre enfrentó una elección imposible y tomó la decisión equivocada por la razón correcta. El capitán Traoré entendió esta distinción y ofreció redención en lugar de solo retribución. Continuó. Las 5 firmas de esa noche representaron 5 fracasos diferentes: arrogancia, codicia, cinismo, ambición y desesperación. Pero también representaron 5 oportunidades diferentes para la justicia. Las respuestas fueron calibradas no para la venganza, sino para el máximo beneficio para nuestra nación. Eso es verdadero liderazgo. La conferencia incluyó un panel con participantes y testigos sobrevivientes. El coronel Mensah, ahora retirado, describió la operación de inteligencia que descubrió el complot. Podríamos haberlos arrestado inmediatamente. Pero el capitán Traoré quería entender no solo el qué, sino el por qué. Esa comprensión más profunda llevó a respuestas más efectivas. Un ex oficial de inteligencia francés, que habló bajo condición de anonimato, admitió que esa noche cambió la forma en que operamos en África. El viejo manual fue quemado. Traoré mostró que los líderes africanos podían ser tan sofisticados como cualquiera en inteligencia y contrainteligencia. Tuvimos que evolucionar o volvernos irrelevantes. La última sesión de la conferencia fue una sorpresa. Michel Ouedraogo, ya mayor pero aún agudo, hizo una aparición no programada. La sala cayó en silencio mientras caminaba hacia el podio, el peso de la historia visible en sus pasos cuidadosos. Estoy ante ustedes como alguien que traicionó a su nación y se le ofreció redención, comenzó. Su voz aún cargada de emoción después de todos estos años. Cada día desde esa noche, he trabajado para ganar la misericordia que el capitán Traoré me mostró. Cada día recuerdo que mi firma podría haber estado en una orden de muerte, pero en su lugar se convirtió en un contrato de servicio. Hizo una pausa, mirando a su hija en la audiencia. Tomaron a mi hija para romperme, y lo lograron. Pero el capitán Traoré entendió que las personas rotas podían ser reconstruidas, que la coacción creaba una categoría moral diferente a la elección. Su misericordia no fue debilidad,
sino sabiduría. La sala estalló en aplausos, un reconocimiento no solo a sus palabras, sino a su viaje de traición a redención, de traidor a patriota, de roto a reconstruido. Con el paso de los años, la historia de las 5 firmas se convirtió en mitología, pero una mitología basada en hechos documentados. Cada detalle había sido preservado, cada lección extraída, cada implicación analizada. Se convirtió en una historia fundamental para Burkina Faso. Como el cruce del Delaware para los estadounidenses o la larga marcha para los chinos. De los 5 que firmaron esa noche, solo él comprendió verdaderamente su fracaso y trabajó para expiarlo. Los demás fueron castigados por sus crímenes. Él fue transformado por los suyos. Esa transformación hizo que nuestra nación fuera más fuerte, nuestra justicia más matizada y nuestro futuro más seguro. Que su historia nos recuerde que, en la complejidad del fracaso humano, hay oportunidades para la sabiduría. Que en las profundidades de la traición pueden surgir semillas de lealtad. Que en el momento de la confesión puede comenzar la redención. Como concluyó Traoré, reveló algo que había sido secreto durante décadas. Michelle nunca supo esto, pero decidí mostrarle misericordia antes de que siquiera entrara en esa sala. El momento en que supe que su hija había sido secuestrada, supe que era tanto víctima como perpetrador. Su firma no fue lo que lo salvó, fueron sus circunstancias, pero su servicio posterior demostró que la misericordia correctamente dada regresa multiplicada. La revelación reconfiguró toda la narrativa. Traoré no había decidido en el momento, sino que había planeado una justicia diferenciada desde el principio. Este nivel más profundo de pensamiento estratégico, considerando no solo las acciones, sino las motivaciones, no solo el castigo, sino el potencial, elevó la historia de tácticas inteligentes a liderazgo profundo. Los académicos de relaciones internacionales debatirían durante años si la doctrina de la justicia calibrada de Traoré podría aplicarse en otros lugares. Algunos argumentaban que requería una combinación única de capacidad de inteligencia, autoridad moral y visión estratégica, algo raro en el liderazgo. Otros sugerían que era un modelo que podría transformar la manera en que las naciones enfrentaban las amenazas internas. Las 5 firmas fueron finalmente exhibidas en el Museo Nacional, cada una en su propio estuche con una explicación extensa de la persona, su motivación, su crimen y su destino. Los visitantes pasaban horas leyendo las historias detalladas, entendiendo cómo 5 personas diferentes podían tomar 5 decisiones diferentes, que conducían a 5 resultados distintos. Un docudrama sobre esa noche ganó reconocimiento internacional, aunque tomó licencias dramáticas con algunos detalles. El actor que interpretaba a Traoré insistió en reunirse con él para entender su mentalidad. ¿Cómo mantuviste la calma?, le preguntó el actor. Traoré, ya en sus últimos años, sonrió. No estaba calmado, estaba furioso. Pero la ira sin estrategia es solo ruido. Canalicé mi furia en precisión, mi decepción en decisión. Esas 5 firmas no fueron extraídas con rabia, sino con presión calculada diseñada para lograr resultados específicos. La representación del sufrimiento de Ouedraogo en la película fue tan poderosa que suscitó un renovado debate sobre la coacción y la culpabilidad. Los académicos de derecho escribieron artículos sobre la excepción Ouedraogo, cuando la acción criminal bajo extrema presión personal justificaba una justicia alternativa. A medida que la historia pasó a ser parte del pasado, sus lecciones siguieron siendo relevantes. Las naciones que enfrentaban intentos de golpe estudiaron los métodos de Traoré. Los servicios de inteligencia analizaron la operación para obtener ideas. Los sistemas legales incorporaron conceptos de justicia calibrada basados en las circunstancias. Pero quizás el impacto más duradero fue en el concepto de redención en la gobernanza. La idea de que los traidores podían convertirse en patriotas, que el coaccionado merecía un trato diferente al del voluntario, que la misericordia podía ser más poderosa que el castigo. Estos conceptos transformaron la manera en que muchas naciones abordaron la seguridad interna. La sala donde se obtuvieron las firmas se convirtió en un aula donde los futuros líderes aprendieron sobre la complejidad de la justicia. Se sentarían donde los conspiradores se sentaron, imaginarían la presión de ese momento y discutirían lo que habrían hecho en cada posición. La pluma utilizada para firmar fue finalmente analizada por historiadores que señalaron que era una pluma simple emitida por el gobierno.
Nada especial, excepto por la historia que escribió. Este detalle, que eventos extraordinarios se lograron con herramientas ordinarias, se convirtió en parte del atractivo de la historia. En el 50º aniversario de esa noche, Burkina Faso celebró un día nacional de reflexión sobre la justicia y la redención. Los descendientes sobrevivientes de los 5 conspiradores fueron invitados a hablar. Algunos se negaron, aún llevando la vergüenza. Pero el discurso de Aminata Ouedraogo capturó la complejidad. 5 firmas cambiaron 5 vidas y el destino de una nación. La firma de mi padre podría haber sido su sentencia de muerte. En cambio, se convirtió en su contrato de rehabilitación. No todos fueron tan afortunados, ni todos merecían serlo. Pero la diferenciación, el entendimiento de que la justicia no es uniforme, sino que debe adaptarse a las circunstancias, esa sabiduría transformó a nuestra nación de una que simplemente castigaba a una que verdaderamente juzgaba. Concluyó. Nos reunimos no para celebrar la traición, sino para entenderla. No para glorificar la traición, sino para aprender de ella. No para olvidar el pasado, sino para asegurarnos de que guíe nuestro futuro. Las 5 firmas nos recuerdan que en cada crisis hay oportunidad para la sabiduría. En cada traición, una oportunidad para un entendimiento más profundo. En cada confesión, la posibilidad de transformación. La historia había dado un giro completo. Lo que comenzó como un intento de golpe, se había convertido en una meditación sobre la justicia, la misericordia y la redención. 5 firmas, extraídas en un momento de crisis, se habían convertido en lecciones eternas sobre liderazgo y humanidad. Al concluir la ceremonia, las 5 confesiones fueron devueltas a su exhibición segura, preservadas para que las futuras generaciones las estudiaran y entendieran. Cada firma contaba la historia de una arrogancia humillada, una codicia expuesta, un cinismo derrotado, una ambición controlada y una desesperación comprendida. Pero juntas contaban una historia más grande de un joven líder que enfrentó la traición con una sabiduría más allá de sus años, que entendió que la justicia sin misericordia era solo venganza, y que demostró que incluso en los momentos más oscuros de la traición, podía haber luz de redención. La última palabra fue para Traoré mismo, en una carta escrita para ser abierta en este aniversario. 5 personas firmaron confesiones ante mí hace décadas. 4 fueron culpables de elegir la traición. 1 fue culpable de rendirse a una presión insoportable. Todos fueron castigados. Pero 1 también fue redimido. Esta diferenciación no fue debilidad, sino sabiduría. El liderazgo requiere entender que los seres humanos son complejos, que las motivaciones importan, que las circunstancias pueden mitigar la culpabilidad. Las 5 firmas me enseñaron que la justicia no es un martillo, sino un escalpelo que requiere precisión y comprensión en lugar de solo fuerza. Que las futuras generaciones recuerden no la traición, sino la respuesta a ella. Que comprendan que la misericordia y la justicia pueden coexistir, que la redención es posible y que, a veces, la respuesta más poderosa a la traición es la transformación, no solo el castigo. Las 5 firmas no fueron el final, sino el comienzo de una mejor inteligencia, una soberanía más fuerte y, lo más importante, una justicia más sabia, que es su verdadero legado. La carta fue leída mientras el sol se ponía sobre Ouagadougou, la misma ciudad donde, décadas antes, 5 conspiradores habían entrado en una sala como traidores y salieron con sus destinos sellados por sus propias firmas. La historia se había convertido en leyenda, pero una leyenda basada en la verdad, que enseñaba lecciones eternas sobre el poder, la justicia, la misericordia y la naturaleza compleja del fracaso humano y la redención. Años después de la muerte de Traoré, se descubrieron documentos clasificados en un compartimento oculto de su escritorio, revelando un giro final en la historia de las 5 firmas. Entre ellos, había una 6ª confesión, sin firmar y fechada la misma noche. El nombre en ella sacudió a la comunidad histórica. El coronel Antoine Mensah, el propio jefe de seguridad de Traoré, que había estado presente esa noche. La confesión detallaba cómo el propio Mensah había sido abordado por agentes extranjeros, pero los había informado de inmediato a Traoré, convirtiéndose en un agente doble para ayudar a exponer la conspiración. Su confesión sin firmar había sido preparada en caso de que su papel fuera descubierto,
lista para proteger a Traoré asumiendo toda la culpa. Esta revelación añadió otra capa a esa noche. Mientras 5 firmaron confesiones de culpabilidad, una sexta confesión sin firmar de lealtad había esperado en las sombras, nunca necesaria, pero siempre lista. El descubrimiento llevó a Aminata Ouedraogo, ahora en sus 70 años, a revelar su propio secreto. Ella había estado consciente durante partes de su cautiverio, y había escuchado a sus captores discutiendo sobre un sexto hombre que debía garantizar el éxito del golpe desde dentro del círculo cercano de Traoré. Nunca lo nombraron, pero expresaron su frustración porque él había guardado silencio. Ahora entendía que Mensah había sido identificado como un posible activo, pero en cambio, se había convertido en la trampa que los atrapó a todos. Esto significaba que Traoré había estado jugando un juego aún más profundo de lo que cualquiera imaginaba, usando a su propio jefe de seguridad como cebo para desenmascarar toda la conspiración. Los archivos de inteligencia internacional, desclasificados después de 50 años, revelaron algo aún más extraordinario. El gobierno chino en realidad había advertido a Traoré sobre el intento de golpe a través de canales secretos, habiéndolo descubierto a través de sus propias redes de inteligencia. Ellos veían la desestabilización en Burkina Faso como una amenaza para sus propios intereses económicos. Esto significaba que Traoré sabía sobre el golpe desde múltiples fuentes, y había coreografiado toda la exposición como un maestro director, liderando una sinfonía de justicia. Cada movimiento, cada revelación, cada momento de esa noche había sido planeado con precisión, incluida la misericordia calibrada mostrada a Ouedraogo. Un joven historiador que estudiaba los eventos, hizo una conexión sorprendente que había sido pasada por alto durante décadas. La fecha de las confesiones, esa tarde de jueves, era exactamente 20 años después del asesinato de Thomas Sankara, el líder revolucionario de Burkina Faso, que había sido la inspiración de Traoré. El momento no fue una coincidencia. Traoré había elegido deliberadamente esa fecha para extraer las confesiones, convirtiendo un aniversario de traición en un momento de justicia. Incluso había dispuesto a los 5 conspiradores en las mismas posiciones que los traidores de Sankara habían ocupado en su última reunión. Un detalle que solo él habría conocido, añadiendo una capa de justicia poética invisible para todos los demás presentes. La última revelación vino de los efectos personales de Ouedraogo tras su muerte. Entre ellos, había una carta de Traoré fechada 10 años después de esa noche. Nunca enviada, pero aparentemente destinada a que Ouedraogo la encontrara. En ella, Traoré confesaba su propio momento de debilidad. Miquel, debes saber que en esa noche, exactamente durante 3 segundos después de que firmaste, quise mostrarte el mismo destino que los demás. Tus lágrimas me recordaron demasiado las lágrimas de mi propio padre, cuando fue falsamente acusado de robo años atrás. Pero luego recordé que la justicia sin comprensión es solo venganza vestida de ropa legal. Tu redención se convirtió para mí en algo tan importante como su castigo porque demostró que nuestra revolución podía transformar incluso a nuestros enemigos en aliados. Esa noche, no solo firmaste una confesión. Firmaste una promesa de convertirte en el hombre que siempre debiste haber sido. Gracias por mantener esa promesa. La sala donde se obtuvieron las firmas fue finalmente sometida a un análisis forense, utilizando tecnología avanzada. Los investigadores encontraron algo notable. Trazas microscópicas de lágrimas en 5 lugares diferentes sobre la mesa, cada uno correspondiente a donde los conspiradores se habían sentado. Pero el lugar de Ouedraogo mostró algo diferente. Junto con la sal de las lágrimas, había trazas de sangre. Había estado presionando sus uñas tan fuerte en sus palmas que había dibujado sangre, una manifestación física de su agonía interna que, incluso décadas después, atestiguaba su angustia genuina. Evidencia científica confirmó lo que Traoré había visto en ese momento. Que el dolor de Ouedraogo era categóricamente diferente al miedo de los demás. Al final, la historia de las 5 firmas trascendió su contexto original para convertirse en una parábola universal sobre la naturaleza humana, la justicia y la posibilidad de redención. Las universidades de todo el mundo la enseñaron en cursos sobre ética, liderazgo y resolución de conflictos. Las academias militares la analizaron como una clase magistral en contrainteligencia. Las facultades de Derecho la debatieron como un estudio de caso en justicia proporcional. Pero quizás lo más importante, las personas comunes la recordaron como prueba de que incluso en los momentos más oscuros de la traición, la sabiduría y la misericordia podían prevalecer sobre la venganza y el odio.
Las 5 firmas se habían convertido en algo más que artefactos históricos. Eran recordatorios eternos de que la verdadera fuerza no radica en el poder de castigar, sino en la sabiduría para entender cuándo el castigo debe ser templado con misericordia, y cuando una firma de confesión puede convertirse en un contrato para la redención.